Buenos días, tardes o noches, compañeros y docente del espacio académico, evaluación en el contexto escolar. Soy Rafael Caroprese y presentaré el instrumento evaluativo del corte número 3. Dicho esto, empezaré a explicar de qué se trata. El instrumento evaluativo se hará en grado octavo, en nivel básica, periodo tercero, asignatura Artes Plásticas y en 2 clases de 50 minutos. Primero que nada, explicaré que no se tuvo en cuenta los estándares básicos de competencia ni los derechos básicos de aprendizaje porque específicamente para el área de artes no existen. Sin embargo, se tuvo en cuenta las orientaciones pedagógicas para la educación artística en básica y media y los lineamientos curriculares de educación artística, ya que estos son documentos creados por el MEN para orientar la educación en artes. Estos tratan específicamente sobre la técnica en artes y la comprensión de terminologías, además de la expresión de las emociones y la percepción sobre la vida propia, para la formación integral de la persona. El objetivo de esta actividad es como tal el crear un diálogo y una comprensión para el estudiante sobre su sentir y darle la libertad de expresarse en un lienzo. La competencia empleada es la comprensión del arte, la intencionalidad emocional, la comprensión de la vanguardia explicada y la intencionalidad de la creación que va a hacer el estudiante. En la sesión número 1 se va a hacer el inicio de la clase, es darle un contexto al estudiante sobre el arte que se va a emplear para el trabajo, que en este caso es la vanguardia expresionista. Después se demuestra un video en el televisor que está en el aula de Totem Art, que es el expresionismo, características y etapas. Esto sobre todo se hace para utilizar el tablero y dialogar con los estudiantes durante la clase para resaltar las características, los artistas y el movimiento del expresionismo. El estudiante anotará en el cuaderno todo lo necesario para saber qué es el expresionismo, además de su opinión al respecto. Y siguiendo esta narrativa del expresionismo, el estudiante va a hacer un boceto de la obra que va a hacer en la siguiente clase. Como tarea, el estudiante deberá traer un lienzo pequeño, preferiblemente económico, 5 pinturas, blanco, negro, rojo, amarillo, azul, 8 tapas de gaseosa para distribuir las pinturas de manera equitativa, un gotero para no desperdiciar pintura, 2 pinceles, uno recto y uno redondo pequeño para tener más maniobrabilidad, la bata para no ensuciarse el uniforme, un trapo para limpiar lo que sea necesario y un vaso plástico para limpiar el pincel. Y esta es la rúbrica muy básica que hice para esta clase, que sobre todo los criterios para evaluar son la conceptualización, el diálogo y la creación, tanto de la vanguardia como de la socialización e interacción de los estudiantes con el docente y la creación del boceto. En la clase número 2 se le da un recorderis al estudiante sobre la vanguardia que se vio en la anterior clase, resaltando 3 características principales fundamentales del expresionismo, los cuales serían la abstracción, el uso del color y la intencionalidad. Para esta clase, el docente debería traer unos pañitos húmedos por si acaso se ensucia de más. Se alistan las tapas y las pinturas básicas. Se distribuye con el gotero equitativamente para todos los estudiantes. Se retoma el boceto del cuaderno y se empieza a pintar directamente en el lienzo. Y así empieza la actividad. Hay varias reglas en el tablero, las cuales son: cada vez que tengas que cambiar de pincel, límpialo con agua y con el trapo. No importa la perfección de la obra, sino el cómo expresas tus sentimientos. No se combinan tarros de colores o tapas. El estudiante que bote la pintura al suelo o se ensucie tendrá 1. Como cierre, se dejan las obras en el puesto mientras se cierran las pinturas y las tapas se dejan a un lado en una caja de cartón con los residuos de pintura para después limpiar. Los estudiantes sacan sus cuadernos
y ponen un título a la obra y una razón del por qué la obra, que en este caso la vamos a llamar poética. Una pequeña anotación: al final de cada periodo, al hacer la autoevaluación, la coevaluación se hace con las obras de los estudiantes, las que obtuvieron más nota, y esas tendrán la posibilidad de ser expuestas en la semana cultural del colegio, en el patio del colegio. Igualmente, acá hice una rúbrica muy básica sobre qué se va a evaluar, ya sea la estética, que es como el estudiante hizo la percepción de su vida en la obra, la poética, que es la razón de la obra, y la técnica, cómo el estudiante utilizó la vanguardia para expresarse, teniendo en cuenta lo que se dijo anteriormente de la abstracción, la teoría del color y también la razón. Se debe recalcar que los estudiantes que hicieron desorden durante la clase y se ensuciaron tanto el salón como ellos mismos, sacan 1. Lastimosamente, no se pudo implementar ese trabajo en una aula escolar, porque específicamente los estudiantes ya habían salido de vacaciones y los que estaban en recuperación eran muy pocos. Además que el colegio pidió un permiso para poder hacer la actividad. Pero, específicamente, le pregunté a docentes, tanto la docente que entrevisté en el segundo corte como otros docentes, si esta actividad se podía implementar en el aula. Y dijeron que era algo difícil por todo el tema de la pintura, pero que igualmente se podía hacer, ya que los estudiantes tienen sus habilidades.